decir algo sobre comunicación, que vos sabes todo. Bueno, acá tenemos un ejemplo clarísimo. La comunicación, como la hemos desarrollado desde que nació este bicho, es increíble. Ahora porque están ustedes, pero normalmente eh, hablamos. Es el perro que más habla en toda la comarca. Los otros directamente van a algo más primitivo. Él es muy de hablar. Y muy peleador también, acá se le ve. ¿Sos comunicadora? Sí, yo soy comunicadora como todos nosotros, como vos, como vos. La comunicación para mí, no solamente para mí, pero por ejemplo yo tengo un concepto muy favorito de la psicología de comunicación de Paul Václavic que dice es imposible no comunicarse. Entonces significa todo lo que hacemos. También si pronuncio mal el todo porque no me sale. Todo lo que hacemos es comunicación y creo que sí lo escuchamos, lo leemos, hoy a día hay mucha literatura, pero no lo incorporamos totalmente. Como que en realidad todavía nos ocupamos mucho más de la palabra, está muy bueno, pero ponerle 80% de comunicación viene por la parte no verbal o paraverbal, entonces incluso ruidos, que ahora estoy viviendo mucho en la maternidad, que un ruidito que escucho yo, nadie más, y ella está, ponele, llorando o diciendo un primer gritecito. Así que sí, soy comunicadora como todos nosotros. Vos habíamos estado charlando antes sobre el tema de la comunicación paraverbal, que es en lo que vos te especializás. Sí, o con la beba ahora. Y sí. con ella. Sí, paraverbal. Mira. La comunicación paraverbal y no verbal es, digamos, lo que, no sé, lo que no se le presta, menos se le presta atención, ¿no? Quiero decir, sutilmente muchas veces no es lo que nos dice la persona, pero como lo dice. Y ahí se genera como inseguridad, porque lo que me dijo, y si yo lo repito a alguien, no, porque él me dijo tal cosa, y ellos van a decir, no, pero está correcto lo que te dijo. Sí, pero el tono, por ejemplo, no era correcto. Entonces está en realidad mucho más interesante observar también señales corporales, que dicen muchísimo. Pero me parece que se fue un poco el foco de observar esas cosas y que si lo haríamos también, por ejemplo, en el rubro política, observa bien cómo hablan. Igual ahora ya tienen sus coaches que le dicen, no, ¿cuándo vas a hablar, señor presidente o señora presidenta? Vas a estar así, no sonríe mucho, etcétera, que medio se vaya manipulando también. Pero está bueno conocerlo, saberlo, observar, escuchar, y me parece mucho más captar y desarrollar la parte inconsciente, digamos, la parte no verbal y todo eso, porque nos da muchísimas informaciones. Y si sabemos captar y utilizar, vamos a ver mucho más lo que nos dice la persona. Como decías vos, todos comunicamos. Y entonces, ¿qué diferencias podés encontrar y puntos en común también entre vos como profesional de la comunicación, un periodista que trabaja en un medio y una persona que trabaja en una organización barrial, por ejemplo? Aparte que en castellano va a ser seguro mi dialecto y que no la manejo perfectamente el idioma, no sé, siempre me pregunto qué diferencia hay y a veces no veo diferencias. Por ejemplo, también yo siendo docente, entonces conozco el mundo de docentes y a veces veo las clases y digo, si alguien entendió algo, son unos genios. Al revés, hablando en una verdulería, con el verdulero, me cuesta esa palabra, al revés, capaz que estoy totalmente flashada porque me explico tantas cosas de una manera súper docente. Entonces, no sé, lo de docente, digo, sería genial que es así, que están enfocando más, uno les entiende, que son motivadores, que son ejemplos, que son
los que ponen preguntas y capaz que dejan respuestas, digamos, abiertas, porque no todos sabemos y capaz que hoy decimos tal cosa y mañana ya es todo diferente. Y no sé, vecino o alguien que está en una organización en general tiene mucho entusiasmo porque son, digamos, es un contexto donde no hay recursos económicos, donde hay mucha motivación por una causa que uno entiende y por cual que pelea. Eso aprendí también mucho en Argentina, entendí, vi mucha gente que milita, que por ejemplo de mi propio país, de República Checa, no vi tanto. O como yo, como psicóloga de comunicación, hay mejores. Yo vi en un bar, conocí un mozo, digamos, que me pareció el mejor psicólogo del mundo. O los taxistas en general también tienen mucho conocimiento sobre, digamos, comunicación y sobre las personas. Así que yo lo veo como medio que no se sabe, que en realidad la diferencia, no sé, la diferencia generamos nosotros. Yo como docente puedo hablar así, incluso hablando mal en castellano, puedo comunicar cosas profundas y a veces de no hablar bien el idioma es una ventaja porque en realidad recuerdo que cuando hablaba menos castellano y vine a Argentina tenía unas comunicaciones increíbles y después cuando empecé a entender las palabras me di cuenta que no era tan bueno, pero digamos mi realidad de no entender el sentido de la palabra, pero entender la mímica, géstica, qué sé yo, todo lo que podemos captar con los sentidos, era sensacional y nos comunicamos sin entendernos. Y eso viví mucho y me encanta. Así que sí, somos todos comunicadores, tenemos todos mucho poder con lo que comunicamos sobre nosotros y sobre los demás. Yo veo a la cultura de la humanidad como un cerebro, o no la veo, si la veo de mil maneras, pero se me ocurrió para contarles hoy esta idea. Somos las células de un gran sistema nervioso que está totalmente interconectado y una chispa que surge acá se va a ir replicando y va a llegar acá y realmente es muy difícil hoy poder controlar ese cauce y saber a dónde va a terminar esa chispa, cuántos fuegos va a encender si nos salimos de la metáfora del cerebro. Pero la comunicación entonces es la sinapsis, es esa chispa que se produce entre una célula y otra, entre una neurona y otra, pero esto se produce en un líquido que es químico y esa química es lo que une a todas estas culturas y que ha sido también desarrollado y acrecentado a través de la comunicación, que es, es la cultura en sí misma, todos los elementos de la cultura y sobre todo los códigos, el código cultural que nosotros manejamos y los códigos que manejan las distintas culturas y que como comunicadores tenemos que ir conociendo para poder llegar a que te crean, para empezar. Eso es fundamental. Esta cualidad de la comunicación me parece que es en la que más tenemos que trabajar hoy. Las teorías de comunicación van mutando, evolucionando o involucionando, no sabemos, pero van mutando. Y entonces, lo que hace una década era cierto y algunos colegas me discutían a rajatabla, hoy no es cierto. Y lo que hace 20 años era la base de todo, pongámosle, del marketing, hoy no existe más, porque no existe más la sociedad sobre la cual se escribió esa teoría o esas técnicas.